Omar García Harfuch destrozó al presidente Daniel Noboa frente a la DEA y exhibió, según fuentes oficiales mexicanas, la ruta completa del narcotráfico que supuestamente sale de Ecuador con el conocimiento o la negligencia total de su gobierno. Y lo que vino después fue todavía más grave. Porque según lo que ha revelado la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México, los cargamentos no son pequeños. Estamos hablando, de acuerdo con información oficial presentada públicamente, de más de 4 millones de pastillas de drogas sintéticas decomisadas en una sola operación coordinada entre México y Estados Unidos, pastillas que supuestamente tenían como destino final las calles norteamericanas. Si quieres que este espacio siga destapando lo que otros callan, suscríbete ahora mismo, porque esto apenas comienza, y lo que viene es todavía más sucio. Mientras el gobierno de Noboa se llenaba la boca hablando de seguridad y de soberanía, según las autoridades mexicanas, la droga salía de su territorio como si fuera agua. Y lo que Harfuch puso sobre la mesa ante la DEA no fue una acusación vaga, fue un mapa, una ruta, nombres, caras, detenidos. Y aquí hay algo que no puedes ignorar, mis amigos. Daniel Noboa se presentó ante el mundo como el joven presidente duro contra el crimen, el que metió el ejército a las cárceles, el que declaró estado de guerra contra las bandas. Esa fue su imagen. Eso fue lo que vendió. Pero según la información que acaba de presentar el gobierno mexicano ante las propias narices de la DEA, su país supuestamente seguía siendo uno de los principales puntos de salida del narcotráfico hacia México y Estados Unidos. Quienes quieran seguir este caso de cerca, que se suscriban a este espacio, porque aquí no vamos a dejar de rastrearlo. El contraste entre el discurso y la realidad que describen las autoridades mexicanas es tan brutal que cuesta trabajo procesarlo. Y lo más incómodo, todavía no llega. Vamos por partes, porque este caso tiene capas y cada una es más grave que la anterior. La cooperación entre México y Estados Unidos, que derivó en estos decomisos, fue reconocida públicamente por el embajador de la DEA, Ronald Johnson, quien según fuentes oficiales, agradeció de manera expresa la colaboración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Harfuch, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Eso significa que la operación fue real, documentada y validada por ambos lados de la frontera. Pero entonces hay una pregunta que queda flotando en el aire como humo. Si la DEA ya sabe todo esto, si ya tiene el mapa, si ya tiene a los detenidos, si ya tiene las pruebas que México le puso enfrente, ¿por qué no se ha dicho nada oficial sobre las responsabilidades del gobierno ecuatoriano? Porque esa omisión también dice algo, y dice mucho. Según el mapa presentado por las autoridades mexicanas, la ruta supuestamente funciona así. El narcotráfico sale de Ecuador, toca territorio mexicano en puntos costeros del Pacífico, y desde ahí se distribuye rumbo a Estados Unidos. 3 puntos. 3 eslabones. Y Ecuador, de acuerdo con esta información oficial, aparece como el origen. Amigas y amigos, eso convierte a Noboa en el centro de una pregunta que su gobierno no ha podido responder con nada que se sostenga. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte cómo se va a ir desenvolviendo esto, porque los siguientes movimientos van a definir mucho. ¿Cómo es posible que el presidente que prometió arrasar con el crimen organizado en Ecuador no sepa que su territorio supuestamente opera como el principal proveedor de cocaína que llega a México? Hay 2 opciones, y las 2 son devastadoras. La primera opción es que Noboa genuinamente no lo sabe, lo cual significaría que su gobierno tiene un nivel de incompetencia en materia de seguridad que hace ridículo todo su discurso guerrero. La segunda opción es que sí lo sabe. Y si sí lo sabe, entonces toda la narrativa del presidente duro, del joven líder que mete el ejército a las prisiones y declara la guerra a las bandas, sería, según lo que sugiere la información presentada por México, pura pantalla, teatro, un espectáculo montado para el consumo mediático internacional
mientras el negocio supuestamente seguía corriendo por abajo. Ninguna de las dos opciones lo deja bien parado. Y Harfuch lo sabe. Por eso presentó lo que presentó. La información que se compartió en este caso, según fuentes gubernamentales mexicanas, fue tan detallada y tan puntual que resultaría muy difícil de ignorar para cualquier organismo internacional que quiera tomarse en serio su propio mandato. Y aquí viene el primer golpe de hipocresía que hay que ponerle encima de la mesa, porque Noboa no solo habló de seguridad en términos generales. Según registros públicos de sus declaraciones, el presidente ecuatoriano llegó a señalar a México en el pasado como parte del problema del narcotráfico en el continente, alineándose con narrativas que vinculaban al gobierno mexicano con el crimen organizado. Repite eso, Noboa señalando a México. Y ahora resulta que, según la propia DEA y según las autoridades mexicanas, el problema supuestamente sale de Ecuador. La ironía sería cómica si no fuera porque hay millones de pastillas de por medio y rutas activas que están envenenando familias en ambos lados de la frontera. Esto no es un detalle menor. Aquí lo vemos claro. Esto es un giro de 180 grados que deja a Noboa con sus propias palabras pegadas en la frente como una etiqueta de precio. Y mientras esto ocurría, en el plano del narcotráfico internacional, en México se desenvolvía de manera simultánea otro capítulo del mismo expediente que conecta todo este caso con algo más profundo y más antiguo. El retorno al país de Fernando Farías Laguna, ex contraalmirante de la Marina Mexicana, supuestamente identificado como figura clave en la red de huachicol fiscal que operaba a través de puertos y aduanas, trajo consigo una historia que lleva más de un año cociéndose. Según información difundida por medios y confirmada parcialmente por autoridades mexicanas, Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José Rafael Ojeda Durán, habría ocupado cargos de alto nivel vinculados a inteligencia naval, lo que significaría que, de ser ciertos los cargos, supuestamente tenía acceso privilegiado a los mecanismos que debería haber estado vigilando. Su hermano Manuel Roberto, también marino con rango de vicealmirante, fue detenido en septiembre del año anterior, y él llevaba más de un año prófugo, con ficha roja de Interpol, antes de ser finalmente detenido en Buenos Aires. Antes de seguir, si no quieres perderte el próximo caso que se exponga en este espacio, suscríbete ahora, porque hay más historias como esta esperando turno. Argentina, según la información oficial, se resistió durante semanas a procesar la extradición. El gobierno de Javier Milei, cuya alineación con la administración de Donald Trump ha sido explícita y celebrada por ambas partes, supuestamente encontró diversas razones jurídicas para demorar el traslado. Las autoridades mexicanas decían que las pruebas estaban completas, que la solicitud era válida, que el proceso debía avanzar, y sin embargo, Argentina ponía obstáculos, hasta que finalmente, con la intervención directa de Harfuch, el traslado se concretó y Farías Laguna llegó a México en un avión de las Fuerzas Armadas Mexicanas. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el retraso obedeció a una solicitud jurídica hecha desde Argentina y pidió a la Fiscalía General de la República que explicara los detalles del proceso. Pero la pregunta que quedó sin respuesta oficial es ¿qué tipo de intereses estaban siendo protegidos durante todas esas semanas en las que Argentina se negaba a entregar a un hombre con ficha roja de Interpol? Esa pregunta, mis amigos, merece una respuesta. Porque el caso del huachicol fiscal no es un asunto de corrupción doméstica ordinaria. Según la investigación presentada por las autoridades mexicanas, la red supuestamente facilitaba el ingreso clandestino de combustible robado procedente de Estados Unidos, evadiendo impuestos a través de puertos y aduanas mexicanas, con la participación de funcionarios, empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas. Y cuando Harfuch detuvo el primer buque con cargamento de huachicol fiscal hace más de un año, supuestamente salió salpicado el nombre de un empresario estadounidense, con vínculos a refinerías de Texas y al Partido Republicano.
Ese empresario fue detenido en Estados Unidos. Duró un solo día detenido. 24 horas. Y lo soltaron. Después de eso, Fernando Farías Laguna desapareció, y Argentina se convirtió en su refugio durante más de un año, mientras el gobierno de Milei, según lo que sugieren los tiempos y las negativas, supuestamente hacía lo que podía para no entregarlo. Aquí lo ves con claridad, amigas y amigos. Las conexiones entre el huachicol fiscal, el narcotráfico que supuestamente sale de Ecuador, y la red de relaciones entre la derecha latinoamericana y sus aliados en Washington no son casuales. Son un patrón. Y ese patrón tiene un nombre que todos están evitando pronunciar con todas sus letras. Porque si el gobierno ecuatoriano supuestamente permite que su territorio sea utilizado como plataforma de exportación de narcóticos, y si el gobierno argentino supuestamente protegió durante meses a un marino mexicano acusado de huachicol fiscal con vínculos a republicanos estadounidenses, y si la DEA tiene todo esto sobre la mesa sin haber actuado de manera proporcional contra los actores políticos involucrados, entonces hay una pregunta que ningún analista serio puede evitar. ¿Quién protege a quién en este tablero? Suscríbete a este espacio para seguir de cerca cómo se va a responder esa pregunta, porque lo que viene va a incomodar a más de uno. Harfuch no solo presentó datos, presentó el mapa completo de la ruta del narcotráfico. Ecuador como origen, puntos de entrada en el Pacífico mexicano, ruta hacia Estados Unidos. Más de 4 millones de pastillas decomisadas en una sola operación. Detenidos con perfil ecuatoriano y mexicano. Y todo esto validado públicamente por la DEA en voz de su propio embajador. Eso es lo que se puso sobre la mesa. Y lo que hace que todo esto sea todavía más revelador es lo que implica sobre el llamado Escuadrón de Seguridad Hemisférica que Donald Trump presumió como su respuesta al narco en América Latina. Porque si ese escuadrón supuestamente existe para combatir el tráfico de drogas en el continente, y si la droga supuestamente sale de Ecuador, un país cuyo gobierno fue impulsado con respaldo político de Washington, entonces o el escuadrón no funciona, o el escuadrón no está mirando en la dirección correcta, o hay algo más debajo de todo este andamiaje que todavía no se ha dicho públicamente. Cualquiera de las tres opciones destruye la narrativa oficial. Y aquí llega la revelación que cierra el caso. Según la información oficial presentada por el gobierno mexicano y reconocida por la DEA, Ecuador encabeza la lista de países desde donde supuestamente se origina el tráfico de cocaína que llega a México y de ahí continúa hacia Estados Unidos. Eso significa que el país que gobierna Daniel Noboa, el mismo Noboa que se construyó una imagen de cruzado contra el crimen organizado, aparece en el mapa de la DEA como el punto de partida del problema que supuestamente está combatiendo. El mismo Noboa que señaló a otros gobiernos, el mismo que declaró estado de excepción, el mismo que metió el ejército a las prisiones con cámaras de televisión siguiendo cada movimiento. Ese país, esa administración. Y si quieres que este espacio siga exponiendo este tipo de casos con la profundidad que merecen, suscríbete ahora. Porque hay más capas en esta historia que todavía no han salido a la luz pública. Las reacciones no se hicieron esperar. La presidenta Sheinbaum emitió un mensaje que, sin mencionar a Noboa por su nombre, dejó clara la postura de México. Autodeterminación de los pueblos, soberanía, rechazo a las injerencias externas y defensa de la democracia. En términos diplomáticos, eso es un golpe directo entregado con guante blanco. Porque lo que el gobierno mexicano está diciendo, en el lenguaje en que hablan los gobiernos cuando no quieren una crisis diplomática abierta, es que ellos tienen las pruebas, que las pruebas se las entregaron a la DEA, y que ahora le toca al mundo decidir qué hacer con esa información. La pelota no está en la cancha de México. Ya la lanzaron. El caso de Fernando Farías Laguna y su llegada a México en avión militar también generó una reacción que vale la pena registrar. Su esposa, Mónica Gámez, se presentó ante los medios para declarar la inocencia de su marido y pedir que se respetara su integridad durante el traslado. Dijo que lleva más de un año sin ver a sus hijos.
que es un marino con más de 30 años de servicio, que quiere un debido proceso. Todo eso puede ser verdad, pero hay algo que esa declaración no responde. Si era inocente, ¿por qué pasó más de un año prófugo en Buenos Aires con ficha roja de Interpol en lugar de enfrentar los cargos? Esa pregunta la responde cada quien como puede. Y como bien lo sabes, las respuestas que no se dan también son respuestas. Lo que está pasando en este tablero, si se mira con calma y sin apasionamiento, es que el gobierno mexicano lleva meses construyendo un expediente de cooperación con Estados Unidos, que al mismo tiempo desmonta la narrativa de varios actores regionales que habían apostado por presentar a México como el problema. Harfuch coopera con la DEA, entrega información, facilita decomisos millonarios, logra extradiciones que otros gobiernos intentaron bloquear, y pone sobre la mesa un mapa del narcotráfico que señala en dirección contraria a la que apuntaban quienes acusaban al gobierno mexicano. Eso no es poca cosa. Y el silencio de Washington ante las implicaciones de ese mapa, el silencio sobre Ecuador, el silencio sobre el empresario texano que duró un día detenido, ese silencio también forma parte del caso, porque los silencios en política no son neutrales, siempre protegen a alguien. Y mientras este silencio protege a quienes protege, en México hay una figura que sigue fuera del país, en Nueva York, según sus propias palabras publicadas en redes, presumiendo que va a denunciar ante Naciones Unidas las supuestas violaciones a derechos humanos en México. Esa figura es Alejandro Moreno, también conocido como Alito, quien según sus declaraciones públicas salió de México, porque supuestamente teme una persecución política. El mismo Alito que, de acuerdo con investigaciones periodísticas y registros de gastos oficiales, supuestamente pasó más de 15 días fuera del país cobrando su dieta como senador, es decir, con dinero del erario, mientras viajaba al extranjero a hablar en nombre de una oposición que, convenientemente, no tiene que rendir cuentas desde suelo mexicano. Este espacio va a seguir rastreando este tipo de casos y muchos más. Suscríbete para que no te pierdas el próximo. La pregunta que deja todo este panorama, mis amigos, es simple pero incómoda. Si la DEA tiene el mapa, si tiene los decomisos, si tiene la cooperación de México, si tiene los nombres, si tiene las rutas, ¿por qué los presidentes que aparecen en ese mapa, del lado incorrecto, siguen recibiendo respaldo político de Washington? ¿Y por qué algunos actores que dicen luchar contra la corrupción en México operan desde el extranjero usando dinero público para financiar su exilio político y llamarle a eso denuncia? Las dos preguntas apuntan al mismo lugar. Hay un doble rasero funcionando a plena luz del día, y está tan normalizado que ya casi nadie lo nombra. Aquí sí lo nombramos, y vamos a seguir nombrándolo. Harfuch puso las pruebas sobre la mesa. La DEA las validó. El mapa señala a Ecuador. Argentina demoró la extradición de un marino acusado de huachicol fiscal con presuntos vínculos republicanos. Y mientras todo eso ocurre, el escuadrón que supuestamente combate el narco en el hemisferio guarda un silencio que dice más que cualquier declaración. Eso es lo que pasó. Eso es lo que supuestamente está documentado. Y eso es lo que este espacio va a seguir contando mientras haya casos como este esperando ser expuestos. Suscríbete si no quieres que te lo cuenten otros. El que obra mal, ya saben, se le pudre el tamal.